Hola a todos, el tema que vamos a estudiar es funciones y razones trigonométricas. Vamos a ello. Bueno, entonces primero vamos a empezar con los conceptos más importantes, las definiciones. Y tenemos el siguiente texto. Dice, las funciones trigonométricas están definidas en base al círculo y la razón entre los lados de un triángulo inscrito en él. A medida que avanzamos o giramos, cambia el ángulo y los lados del triángulo. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a fijarnos aquí en el círculo unitario. Pongo de ejemplo el círculo unitario, pero en realidad se aplica para cualquier círculo, ¿no? De cualquier tamaño. Entonces aquí vemos un lado X, un cateto y la hipotenusa con un radio igual a 1. Y aquí tenemos el ángulo θ. ¿Listo? Tenemos el eje X positivo, el eje Y positivo. ¿Listo? Entonces a medida que vamos aumentando ese ángulo θ, van cambiando las variables X y Y. ¿Listo? Y la razón entre estos lados y la hipotenusa también, las diferentes razones que se forman entre ellos. ¿Sí? Por ejemplo, podemos ver que cuando el ángulo es mayor de 90, el X sería negativo. ¿Sí? Por lo que cualquier razón que comprometa al X, también ese signo negativo me va a influenciar. Lo mismo que cuando el ángulo es mayor de 180, tenemos un Y negativo, también ese Y negativo va a influenciar en la función trigonométrica. ¿Listo? Ahora vamos a hacer zoom sobre ese triángulo y tenemos lo siguiente. Tenemos el triángulo acá. Y ya vamos a ver como tal las razones trigonométricas, ¿sí? Que son las razones entre los diferentes lados del triángulo. ¿Listo? Entonces, tenemos que el seno de un ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bueno, entonces, ¿quién es el cateto opuesto de ese ángulo θ? El cateto opuesto es el que está opuesto a él, sería este. Y el cateto adyacente es el que está al lado de él, está adyacente a él. Y la hipotenusa es el lado más largo, que normalmente está opuesto al ángulo recto. ¿Listo? Entonces el seno de θ está definido como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de θ. El coseno de θ está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de θ está definida como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Ahora tenemos unas características que son el recíproco de ellas, que para el seno sería el cosecante de θ, que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿Sí? Para el coseno sería la secante de θ, que sería el cateto adyacente, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y para la tangente tenemos la cotangente de θ, que sería el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Hay veces que usar ciertos tips mnemotécnicos sirven. Por ejemplo, el seno, el de la S, está relacionado con el cosecante de la C. ¿Sí? Y el coseno de la C está relacionado con el secante de la S. ¿Sí? Y el tangente, pues su inverso es el cotangente, ¿no? ¿Listo? En ese no hay mucho pierde porque las palabras están relacionadas. Sí, entonces a veces hacer como esos truquitos mnemotécnicos le ayudan a uno a recordar más las cosas. Por ejemplo, el seno es el del cateto opuesto. Si usted ya sabe que el seno es el del cateto opuesto, pues por lógica sabe que pues, el coseno es el del cateto adyacente. Y que la tangente es el opuesto sobre el adyacente o el seno sobre el coseno. ¿Sí? ¿Listo?
Pasamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos las gráficas del seno y el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, vemos que son muy parecidas, en realidad son prácticamente idénticas. La principal diferencia es que están desfasadas un ángulo de 90 grados. Bueno, las características de esta función trigonométrica es que tiene un periodo de 2π radianes, ¿sí? Entonces el periodo me indica un ciclo completo de la función trigonométrica desde un valor inicial pasando hasta la parte negativa y volviendo al valor inicial. ¿Listo? Entonces el periodo me indica un ciclo completo de la función. Tenemos que el dominio de la función seno y coseno es igual de menos infinito hasta más infinito, ¿sí? El rango es igual de menos 1 hasta 1, como lo podemos ver acá, ¿no? De menos 1 hasta 1, ¿sí? La amplitud es igual a 1, ¿sí? Porque es el máximo valor que toma. Bueno, 1 o menos 1, ¿no? Tanto positivo como negativo, el máximo valor que toma es 1 o menos 1. ¿Listo? Y el periodo, como ya vimos, 2π radianes, o lo que es lo mismo que 360 grados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces aquí ya tenemos unos ejercicios, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio sería este. Listo, me dan un lado de valor a 4, me dan el ángulo de 30 grados. Y tengo que calcular el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, yo sé que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es h. Entonces de aquí puedo despejar que h es igual a 4 dividido en el coseno de 30. Entonces h aproximadamente es igual a 4,619 unidades de medida. ¿Listo? Y ahora vamos a encontrar el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto lo puedo hallar con tangente. Tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería 4. Pasamos el 4 que está dividiendo a multiplicar y me queda que el cateto opuesto es igual a la tangente de 30 por 4, lo que es igual a 2,31. ¿Listo? Unidades de medida. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Listo, entonces en ese ejercicio vamos a partir con la función inversa. Vamos a aplicar la función inversa trigonométrica. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan el cateto adyacente y nos dan la hipotenusa. Nos piden hallar el ángulo y el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos empezar con el ángulo, ¿sí? Entonces yo sé que el coseno de teta es igual al cateto adyacente, que es 17,5, dividido en la hipotenusa, que es 35. Entonces calculo el coseno inverso de teta. Sí. El coseno inverso del coseno de teta me da teta. O sea, por lo cual teta es igual al coseno inverso
de 17,5 dividido en 35, por lo cual teta aproximadamente es igual a 60 grados. ¿Se ve? ¿Listo? 60 grados. Y el cateto opuesto podríamos calcularlo con el seno del ángulo. El seno de 30, digo el seno de 60, que fue el grado que calculamos. El seno de 60 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 35. O sea que el cateto opuesto es igual a seno de 60 por 35. Que es igual a 30,31 unidades de medida. ¿Listo? Eso ha sido todo por este video. Recuerda darle like, dejar tu comentario, suscribirte y no dudes en contactarnos sin ningún compromiso para una tutoría o un trabajo online. Eso ha sido todo. Bye.